La historia de Brigitte Bardot, un ícono cuya sombra se extiende por más de medio siglo de cine, escándalos, política y activismo, siempre ha sido una mezcla irresistible de glamour, controversia y fragilidad íntima. Sin embargo, pocas veces el público ha podido asomarse al nivel más profundo y oculto de su existencia. Esos momentos silenciosos y casi suspendidos que separan la vida pública de la vida privada. Esos instantes en que una mujer célebre se convierte simplemente en una persona enfrentada a sus temores, sus recuerdos y su propia mortalidad. Durante décadas, Bardot fue observada, analizada, adorada y criticada, pero casi nunca verdaderamente comprendida. Por eso, cuando en Francia comenzaron a circular rumores sobre la última noche inquieta de la actriz en su casa de la Madrague, lo que emergió no fue simplemente una noticia sensacionalista, sino la revelación de un lado humano que el mundo llevaba años intentando descifrar. En los días previos a ese episodio, Brigitte Bardot había mantenido un ritmo de vida particularmente reservado incluso para sus estándares. Sus auxiliares y colaboradores más cercanos afirmaban que la actriz, ya octogenaria, estaba más reflexiva, más silenciosa de lo habitual. No se trataba de un deterioro repentino, ni de un suceso dramático. Era más bien la evidencia de un proceso lento y profundo, casi meditativo, que parecía arrastrarla hacia un tipo de nostalgia madura. Bardot nunca temió el paso del tiempo. Ella misma declaró en múltiples entrevistas que la vejez no la asustaba, sino que la liberaba. Pero sí cargaba con una relación dolorosa con la fama, la presión mediática y las contradicciones internas que habían definido su vida pública. Durante la tarde que precedió a la llamada noche final, el ambiente en la Madrague se encontraba particularmente sereno. El sonido del mar rozando las piedras, el olor del viento proveniente del puerto de Saint-Tropez y la luz dorada que caía sobre el jardín formaban un cuadro casi cinematográfico. Nada parecía presagiar inquietud. Bardot, según una de las asistentes presentes, había pasado el día revisando cartas antiguas de admiradores, fotografías de rodajes y recortes de prensa de los años 70. Aquella actividad, aparentemente trivial, escondía un simbolismo más profundo. La actriz estaba realizando algo parecido a un inventario emocional, un ejercicio íntimo de revisión de su propia historia. Para una mujer que había pasado medio siglo negándose a ser definida únicamente por su pasado, ese gesto tenía un peso inmenso. La mayor parte de su tarde transcurrió en su estudio privado, una habitación llena de libros, cuadros y objetos personales acumulados durante décadas. Allí, entre papeles amarillentos y recuerdos desordenados, Bardot se sumergió en una suerte de trance melancólico. Cada fotografía reavivaba un episodio, cada carta despertaba una emoción, cada artículo reabría un conflicto. La actriz, famosa por su impulso visceral y su sensibilidad casi cruda, parecía estar enfrentándose a un torbellino emocional que mezclaba orgullo, culpa, ternura y un deseo inconfesable de reconciliación con ciertos capítulos dolorosos de su vida. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el silencio de la casa se volvió más denso. Sus colaboradores lo notaron. Bardot caminaba lentamente de una habitación a otra, como si buscara algo intangible, algo que no podía encontrar en los objetos, ni en las fotografías, ni en la memoria. Era como si la frontera entre su identidad pública y su identidad privada se estuviera disolviendo, revelando una vulnerabilidad rara vez expuesta ante los demás. Fue entonces, según los testimonios posteriores, cuando comenzaron a aparecer señales de una inquietud inusual. Bardot, que normalmente mantenía una energía sorprendente para su edad, parecía más cansada y más introspectiva. Se detenía frecuentemente en los pasillos, apoyaba la mano en la pared y cerraba los ojos por largos segundos. No estaba enferma ni en un estado crítico, pero su expresión transmitía una mezcla compleja de agotamiento emocional y lucidez absoluta. Como si, por primera vez en muchos años, estuviera contemplando no solo su trayectoria, sino también su finitud. A las 10 de la noche,
Un sonido aparentemente insignificante perturbó esa calma. Una tormenta repentina comenzó a formarse sobre Saint-Tropez. El viento golpeaba suavemente las ventanas, y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el jardín. Las tormentas siempre habían influido en el estado de ánimo de Bardot. Desde joven, la actriz encontraba en ellas un eco a la intensidad que llevaba dentro, una especie de diálogo emocional entre la naturaleza y su alma inquieta. Aquella noche no fue diferente. Cuando escuchó los truenos a lo lejos, se acercó lentamente a la ventana principal, observando el cielo oscuro con una expresión difícil de interpretar. Nostalgia, temor, aceptación. Nadie lo supo con certeza. Una asistente, preocupada por el silencio prolongado, se acercó discretamente para verificar que todo estuviera bien. La escena que encontró fue inquietantemente poética. Bardot permanecía de pie frente a la ventana, su silueta recortada por la luz tenue de una lámpara y el destello ocasional de los relámpagos. Parecía un oasis, una figura suspendida entre dos mundos, entre la tierra y el mito, entre lo que había sido y lo que aún quedaba por resolver. No lloraba, no hablaba, no gesticulaba. Estaba completamente inmóvil, como si la tormenta exterior le hubiera arrebatado temporalmente las palabras. A partir de ese instante, los testimonios empiezan a volverse más intensos. Brigitte Bardot murmuró, casi para sí misma, una frase que sus asistentes recordaron con precisión, pero nunca lograron interpretar del todo. Hay noches en las que una siente que el alma se acomoda para descansar. Esa afirmación, lejos de ser una confesión literal, parecía una metáfora, una expresión poética del agotamiento que había acompañado su vida desde hacía décadas. Sin embargo, dicha en ese contexto, bajo la lluvia, en la penumbra, adquirió un peso dramático que ninguno de los presentes pudo ignorar. Durante los minutos siguientes, Bardot se sentó en su sillón favorito, tomó una manta ligera y continuó observando la tormenta. El sonido del agua golpeando el tejado se mezclaba con los latidos pausados de la casa. Fue entonces cuando comenzó a hablar, no a alguien en particular, sino más bien a la memoria misma. Recordó escenas del rodaje de Et Dieu. Crea la femme, mencionó el silencio doloroso de sus años más oscuros, evocó el nacimiento de su hijo y la melancolía de su alejamiento. Había un tono confesional en su voz, pero también una serenidad inesperada. No era la confesión de una mujer derrotada, sino la reflexión lúcida de alguien que había vivido intensamente y que, por primera vez en mucho tiempo, se permitía admitir su fragilidad sin miedo al juicio externo. A medianoche, la tormenta alcanzó su punto máximo. El estruendo del trueno y la intensidad de la lluvia parecían acompañar el monólogo íntimo de la actriz. En ese momento, según las palabras de la asistente que la acompañaba, Bardot pronunció la frase que marcaría las interpretaciones posteriores. Las últimas noches de una vida no siempre son cuando se muere. A veces son cuando una comprende lo que ha sido. Esa afirmación, con su carga filosófica, fue suficiente para alimentar especulaciones entre los medios, incluso sin que existiera ningún peligro real para su salud. Hacia la 1 de la madrugada, Bardot finalmente pidió estar sola. La asistente dudó por un momento, pero la actriz insistió con una calma firme. Se dirigió lentamente hacia su dormitorio, llevando consigo un pequeño cuaderno. Ese cuaderno, según se supo después, contenía reflexiones personales escritas durante los últimos 10 años. Pensamientos sobre el amor, la vejez, el arrepentimiento, el activismo, la infancia perdida y, sobre todo, el difícil equilibrio entre la Brigitte Bardot mujer y la Brigitte Bardot mito. Lo que escribió o releyó esa noche nunca fue revelado. El resto de la madrugada transcurrió en un silencio absoluto. La tormenta comenzó a disiparse, el viento se calmó y el mar recuperó su ritmo natural. A las 5 de la mañana, una asistente entró en la habitación para verificar que todo estuviera en orden. Encontró a Bardot dormida profundamente, con una expresión tranquila y el cuaderno cerrado sobre la mesa. No había drama, no había colapso, no había tragedia. Solo había una mujer que, después de una noche de confrontación emocional intensa,
había logrado descansar. Sin embargo, para quienes habían sido testigos de aquella noche, el impacto fue profundo. No porque temieran por su vida, sino porque habían presenciado un momento de absoluta desnudez emocional. Algo extremadamente raro en alguien que siempre había protegido su intimidad con ferocidad. Esa noche no fue la última, en un sentido literal, sino la última en un sentido simbólico. La última noche en que el mito parecía haber bajado totalmente la guardia, permitiendo que emergiera la verdad más humana y más vulnerable de Brigitte Bardot. Y así, sin tragedia física, pero con una intensidad emocional que quedaría marcada para siempre. Terminó aquella noche que los medios llamarían los momentos finales. No porque Bardot estuviera cerca de morir, sino porque por primera vez el mundo pudo vislumbrar, aunque fuera de forma indirecta, la sombra interior de una mujer que llevaba toda una vida tratando de vivir entre la luz del cine y la oscuridad de sus propios recuerdos. La mañana que siguió a aquella noche cargada de simbolismo no trajo necesariamente respuestas, pero sí abrió una ventana a los misterios que rodeaban la figura de Brigitte Bardot. Mientras el sol comenzaba a desvanecer los últimos restos de la tormenta, la Madrague recuperaba su apariencia habitual. Una villa tranquila, impregnada del olor salobre del Mediterráneo, rodeada por el murmullo rítmico del mar contra las rocas. Sin embargo, quienes habían sido testigos de las horas previas, sabían que bajo esa aparente normalidad se ocultaba un cambio sutil pero profundo. Algo se había movido dentro de Bardot, algo que parecía estar en transición, como si su alma hubiera atravesado un umbral silencioso que solo ella podía comprender. Cuando Bardot se despertó esa mañana, según relataron sus asistentes más cercanas, su semblante no mostraba rasgos de inquietud. Al contrario, irradiaba una calma que desconcertó a quienes habían pasado la noche en vilo. Se incorporó lentamente, tomó una taza de café caliente y se sentó en la terraza de su dormitorio, donde podía contemplar el horizonte. La luz del amanecer iluminaba sus facciones con suavidad, resaltando la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que siempre la había caracterizado. De vez en cuando su mirada se perdía en el mar, como si buscara un punto de anclaje en medio de un océano de pensamientos. Uno de los detalles que más llamó la atención aquella mañana fue el cuaderno que Bardot había llevado consigo la noche anterior. Estaba sobre la mesa, cerrado, sin marcas visibles. Nadie sabía si la actriz había escrito algo durante la madrugada o si simplemente lo había releído. Pero lo que sí sabían era que ese cuaderno contenía una parte significativa de su universo emocional. Reflexiones íntimas, confesiones silenciosas, recuerdos que jamás compartió con la prensa ni con sus críticos. Ese cuaderno se convirtió, desde entonces, en un símbolo enigmático, casi un testamento emocional que despertaba tantas preguntas como interpretaciones. Mientras la mañana avanzaba, Bardot pidió a sus asistentes que la dejaran sola durante un rato. Ese gesto no sorprendió a nadie. La actriz siempre había necesitado momentos de soledad para equilibrar su vida interior. Sin embargo, aquella mañana, la soledad tenía un matiz más profundo. Tras la intensidad vivida la noche anterior, los observadores percibían que Bardot no estaba simplemente buscando silencio, sino procesando algo, tejiendo un puente entre sus sombras y su conciencia. Caminó por el jardín sin prisa, tocando con los dedos las hojas húmedas, aspirando el aroma de la tierra mojada, como si quisiera reconectar con la naturaleza que siempre había amado. El rumor sobre la noche inquietante comenzó a expandirse de manera inesperada. Uno de los empleados, sin mala intención, había comentado a un conocido que Bardot había pasado una noche emocionalmente difícil. Esa frase, una vez liberada, se convirtió en el punto de partida para una serie de especulaciones mediáticas. Algunos medios insinuaron que la actriz había experimentado un episodio grave. Otros aseguraron que se trataba de una noche epifánica. La realidad era más compleja. No había tragedia física, pero sí una intensidad emocional rara vez vista en una figura pública que había construido su vida adulta sobre la distancia y el hermetismo. Lo que convirtió esa mañana en un misterio digno de análisis periodístico
No fueron los hechos en sí, sino lo que Bardot dijo a sus asistentes poco después del desayuno. Una de ellas recordó con precisión sus palabras. Llegan momentos en la vida en que uno siente que debe hacer las paces consigo mismo. Esa frase, aunque ambigua, era profundamente reveladora. Sugería que Bardot estaba entrando en una etapa de introspección consciente, quizá motivada por la vejez, quizá por el peso acumulado de sus recuerdos, pero también sugería una necesidad de reconciliación con su pasado, con su imagen pública, con las culpas y contradicciones que la acompañaron durante toda su existencia. A partir de ese momento, varias escenas de la vida de Bardot comenzaron a reinterpretarse bajo una nueva luz. Por ejemplo, el hecho de que desde hace años la actriz rechazara sistemáticamente cualquier intento de homenajearla públicamente. Su negativa no se debía únicamente al rechazo de la fama, sino a una relación compleja con su propia leyenda. Bardot siempre sintió que el mundo había fabricado un mito a costa de su humanidad, y que esa mitificación la había encerrado en un personaje que no siempre reconocía. En entrevistas antiguas, ella había confesado que la fama la había desbordado emocionalmente. «Me crearon y me destruyeron al mismo tiempo», dijo una vez. Esa frase resonó con fuerza durante la mañana posterior a la tormenta. También emergieron antiguos episodios de su vida que adquirieron un nuevo significado, como su decisión, en los años 70, de retirarse abruptamente del cine. Muchos interpretaron aquel gesto como un acto de rebelión contra la industria, pero para quienes la conocían bien, se trataba de un acto de supervivencia emocional. Bardot se sintió devorada por su propia imagen, atrapada en un personaje imposible de sostener. Esa lucha interior, ese desgaste silencioso, resurgió en las conversaciones que tuvieron lugar en la Madrague después de la noche en cuestión. Durante el mediodía, Bardot se reunió con 2 personas de confianza que formaban parte de su círculo íntimo desde hacía décadas. Según los relatos posteriores, la conversación se desarrolló en un tono sorprendentemente sereno. Bardot habló de su vida con una honestidad poco habitual, mencionando heridas emocionales que había cargado durante toda su adultez. Habló de su infancia marcada por la exigencia, de la adolescencia que la catapultó al estatus de símbolo sexual sin preparación emocional, de sus matrimonios tumultuosos y de la manera en que la prensa la había encumbrado y destruido repetidamente. Uno de los momentos clave de esa conversación ocurrió cuando Bardot mencionó lo que ella misma llamó las noches vacías. Se refería a periodos de su vida en los que sentía que su fama estaba desconectada de su verdadera identidad. Era amada y odiada por razones que no tenían nada que ver conmigo, dijo. Sus amigos escuchaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando un acto de rareza absoluta. Bardot, la mujer hermética, estaba abriendo su corazón. La conversación también abordó su activismo en defensa de los animales, una causa que había abrazado con fervor desde los años 80. Para muchos, su dedicación parecía radical, incluso obsesiva. Pero esa mañana Bardot explicó el motivo central de esa pasión. Los animales eran, para ella, símbolos de inocencia y pureza. Seres que no la juzgaban, que no exigían nada a cambio. En un mundo donde su imagen había sido continuamente manipulada y malinterpretada, la actriz encontró refugio en la compañía silenciosa de criaturas indefensas. Ese amor profundo por los animales actuaba como un bálsamo emocional que la ayudaba a sanar heridas invisibles. La tarde llegó lentamente, y con ella un aire más ligero. Bardot parecía revitalizada, como si la noche anterior hubiera funcionado como una especie de catarsis emocional. Sin embargo, esa serenidad no eliminó la preocupación de quienes la rodeaban. Al contrario, la hizo más enigmática. Era evidente que la actriz estaba atravesando una fase de introspección intensa, una etapa en la que la línea entre el pasado y el presente se volvía difusa. No se trataba de una crisis, sino de una transición espiritual. En ese punto, los periodistas comenzaron a movilizarse. Las primeras filtraciones habían alcanzado las redacciones de París y Marsella, y los editores
Querían saber más. ¿Qué había ocurrido exactamente en la Madrague? ¿Se trataba de un problema de salud? ¿Era un episodio emocional? ¿Había algo que el público debía conocer? La presión mediática aumentaba, pero quienes estaban dentro de la villa guardaron un hermetismo absoluto. Esa protección reforzó aún más el aura de misterio. Uno de los elementos más intrigantes que surgieron aquella tarde fue la decisión de Bardot de escribir una carta. No se trataba de un documento oficial, ni de un comunicado para la prensa. Era una carta privada, cuya existencia fue confirmada por uno de los asistentes, pero cuyo contenido se mantuvo en secreto. Bardot la escribió durante casi una hora, en completo silencio, y la guardó después en un sobre sin remitente. Nadie supo a quién estaba dirigida ni qué decía. Lo único que se sabía era que, al finalizarla, Bardot exhaló un suspiro profundo, como quien libera una parte de sí que llevaba demasiado tiempo retenida. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el ambiente en la Madrague adquirió un tono casi ritual. Bardot, vestida con ropa sencilla, salió al patio y contempló nuevamente el mar. Fue en ese momento cuando pronunció una frase que sería recordada por sus asistentes. La vida no se termina en una noche, pero a veces cambia en una. Esa reflexión capturaba la esencia de todo lo ocurrido. La noche anterior no había sido un final literal, sino un punto de inflexión silencioso. Un antes y un después emocional. La jornada terminó con una sensación ambivalente. Por un lado, tranquilidad. Por otro, la certeza de que algo se estaba gestando en el interior de la actriz. Algo que aún no tenía nombre. Sus asistentes percibían que Bardot estaba más consciente que nunca de su lugar en el mundo, de la fragilidad inherente a la vejez y de la necesidad de reconciliarse con su propia leyenda. No había tragedia física, pero sí un movimiento profundo en su espíritu. Un ajuste delicado entre lo que había sido y lo que todavía podía ser. Esa segunda jornada reveló que la historia no terminaba en la tormenta de la noche anterior. Por el contrario, apenas comenzaba a abrirse. Los ecos emocionales seguían resonando en la villa, dejando claro que la verdad sobre aquella noche y sobre la mujer detrás del mito era mucho más compleja, humana y conmovedora de lo que la prensa había imaginado. La jornada siguiente a la tormenta, 2 días después de aquella noche que tantos rumores despertaría en la prensa francesa, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Brigitte Bardot. No porque hubiera ocurrido algo dramático o definitivo, sino porque por primera vez en décadas, quienes la conocían desde dentro, pudieron ver con claridad lo que el mundo entero había intentado interpretar durante años. La compleja relación entre la mujer y el mito, entre la figura pública y la persona privada, entre la fortaleza que proyectaba y la fragilidad que escondía tan celosamente. Para entender lo que realmente representó ese episodio, es necesario retroceder en el tiempo y observar ciertos patrones en la vida emocional de Bardot. Desde muy joven, la actriz aprendió a vivir dentro de una paradoja. Por un lado, era adorada, idolatrada, convertida en símbolo de liberación femenina y de belleza indomable. Por otro, era rechazada, criticada y analizada bajo una lupa cruel que reducía su identidad a una sucesión de titulares escandalosos. Ese contraste permanente creó en ella una tensión interna que nunca llegó a resolverse por completo. La noche de la tormenta, según coinciden varios testigos, no fue un colapso, sino una especie de culminación de ese conflicto emocional acumulado durante décadas. En las horas posteriores a aquel episodio, comenzaron a emerger testimonios que permitieron reconstruir algo más valioso que una simple cronología. La interpretación íntima de quienes habían convivido con ella durante años. Uno de sus asistentes más antiguos, que prefirió mantener el anonimato, afirmó que Bardot llevaba semanas mostrando señales de introspección profunda. No se trataba de tristeza, dijo, sino de una melancolía consciente. Una especie de evaluación silenciosa de su propia vida. Esa reflexión interna era algo que los cercanos identificaban con facilidad, porque en Bardot se presentaba siempre de la misma manera.
un retiro breve hacia su mundo interior, seguido por largos paseos solitarios por la casa. Momentos en los que su mirada parecía desenfocarse para sumergirse en un plano diferente, casi intangible. A pesar de que Bardot siempre mantuvo una fuerte aversión hacia los homenajes públicos, había mostrado recientemente un interés inesperado en revisar algunos capítulos olvidados de su trayectoria. No buscaba reconocimiento, sino comprensión. Según una amiga cercana, Bardot había confesado que sentía la necesidad de poner en orden ciertos recuerdos antes de seguir adelante. Esa expresión, poner en orden, fue interpretada como una señal de madurez emocional, casi un deseo de cerrar ciclos internos que habían permanecido abiertos por demasiado tiempo. Lo que muchos ignoraban es que Bardot había empezado a trabajar, de manera completamente privada, en una serie de notas personales que funcionaban como una especie de diario paralelo. En él no escribía sobre sus logros, sino sobre sus miedos, sus frustraciones, las contradicciones que la habían acompañado durante toda su vida. El cuaderno que llevó consigo durante la noche de la tormenta, ese objeto pequeño que más tarde se convertiría en un símbolo para quienes conocieron el episodio, contenía textos fragmentados, reflexiones y preguntas sin respuesta. No era un diario de despedida, sino un testimonio emocional, un mapa íntimo de los caminos psicológicos que había recorrido para llegar a ese momento de lucidez. La mañana del segundo día, Bardot decidió abrirse con una franqueza que sorprendió incluso a sus amigos más antiguos. En una conversación que tuvo lugar en la cocina de La Madragoe, un espacio pequeño y cálido que Bardot siempre prefería a los salones formales, la actriz habló de sus temores de una manera que pocas veces había hecho. Confesó que la fama le había dejado cicatrices invisibles, especialmente aquellas derivadas de los juicios constantes sobre su vida privada, sus elecciones amorosas y su apariencia física. Dijo que, en ocasiones, el peso de ser Brigitte Bardot había sido más difícil de llevar que cualquier otra carga emocional. Esa confesión abrió paso a un análisis más profundo sobre su soledad elegida. Bardot nunca ocultó que prefería la compañía de los animales a la de muchos seres humanos, pero pocas personas comprendían realmente el origen de esa preferencia. Durante la conversación, explicó algo que resonaría con fuerza entre quienes la escucharon. Los animales no exigen máscaras. No esperan que seas un personaje. Esa frase sintetizaba uno de los dilemas centrales de su vida: el choque entre la autenticidad y la imagen proyectada por la industria cinematográfica y los medios. Para Bardot, los animales representaban un refugio emocional donde podía ser simplemente una mujer, sin roles ni expectativas. Esa mañana también se habló de la presión psicológica que había acompañado gran parte de su carrera. Aunque Bardot siempre fue vista como una mujer fuerte, independiente, salvaje incluso, quienes la conocían bien sabían que en realidad era profundamente sensible y extremadamente vulnerable a las críticas. Ese rasgo, que muchos confundían con fragilidad, era en realidad una sensibilidad artística que había sido malinterpretada durante años. La actriz había convertido esa sensibilidad en una armadura emocional, ocultándola detrás de un carácter aparentemente distante. Sin embargo, tras la noche de introspección, esa armadura parecía haberse resquebrajado momentáneamente, permitiendo que aflorara una honestidad emocional sin filtros. Mientras la prensa comenzaba a especular sobre supuestos episodios preocupantes, Bardot decidió mantener un silencio absoluto. No emitió comunicados, no respondió preguntas, no permitió que se dieran explicaciones. Para ella, aquella noche pertenecía únicamente a su esfera íntima y emocional. Pero esa decisión, que para la prensa resultó frustrante, aumentó aún más el interés alrededor del misterio. Los medios insistían en saber qué había ocurrido exactamente. ¿Había habido un problema de salud? ¿Se trataba de un momento de crisis o simplemente de una reflexión profunda? La respuesta, según todas las fuentes cercanas, era más sencilla y a la vez más compleja. Bardot había experimentado un punto de inflexión emocional, no un episodio clínico.
Fue una noche en la que su pasado, su presente y su identidad chocaron de manera silenciosa pero poderosa. Una noche en la que comprendió que el mito no tenía por qué opacar a la mujer, y que había llegado el momento de aceptar, sin reproches, que ambas identidades podían coexistir. Cuando la tarde del tercer día llegó, la atmósfera en la Madrague cambió nuevamente. Bardot pidió reunir a su círculo íntimo en el salón principal. Allí, rodeada por fotografías de su juventud y por recuerdos de su activismo, pronunció una reflexión que impresionó profundamente a los presentes. Pasé décadas huyendo de lo que los demás pensaban de mí, y ahora entiendo que lo importante es lo que yo pienso de mí misma. Esa frase, según quienes la oyeron, marcó un antes y un después en su actitud. Bardot no estaba diciendo adiós, estaba reclamando su propia narrativa. Era como si la noche de la tormenta hubiera funcionado como un espejo, obligándola a enfrentarse a sus inseguridades y a su historia sin máscaras. Ese proceso, lejos de debilitarla, la fortaleció. Al finalizar el encuentro, Bardot hizo algo que nadie esperaba. Tomó una de sus fotografías más emblemáticas, una imagen en blanco y negro capturada durante el rodaje del Mépris. La observó durante un largo rato y luego dijo: «Esta mujer ya no soy yo, pero tampoco la rechazo. Fue parte de mi viaje». La frase resonó como una declaración de reconciliación. La mujer que durante años había rechazado ser definida por su pasado, estaba finalmente aceptando que su historia, con sus luces y sombras, formaba parte de su identidad. No como una condena, sino como un legado emocional que ya no la agobiaba. Y así, mientras el sol se escondía lentamente detrás del mar de Saint-Tropez, la verdad sobre aquella noche quedó clara para quienes vivieron esos días junto a ella. No fue el final, no fue un colapso, no fue una despedida. Fue una revelación silenciosa, un ajuste interno, un acto íntimo de comprensión profunda. Fue la noche en que Brigitte Bardot dejó de luchar contra su propia leyenda y comenzó, por primera vez en mucho tiempo, a convivir en paz con ella. En un mundo obsesionado con los finales dramáticos, la historia de esa noche demuestra que los momentos más importantes de una vida no siempre ocurren en medio del caos. A veces suceden en la calma de una tormenta que se disipa, en el silencio de una habitación iluminada por relámpagos lejanos, o en el susurro de una mujer que finalmente encuentra la claridad emocional que había estado buscando durante décadas. La historia de aquella noche silenciosa en la Madrague no es la crónica de un final, sino el retrato íntimo de una mujer que, después de toda una vida bajo la luz implacable de los focos, encontró por fin un espacio para escucharse a sí misma. Brigitte Bardot, el mito eterno del cine francés, no enfrentó aquella tormenta como una despedida, sino como un momento de revelación, una pausa profunda en la que la mujer real, con sus heridas, sus dudas, su sensibilidad y su búsqueda constante de autenticidad, pudo respirar sin el peso de las expectativas del mundo. Esa noche, tantas veces tergiversada por los rumores, simboliza algo más grande que un simple episodio emocional. Representa la victoria silenciosa de la introspección sobre la presión mediática, la reconciliación entre la figura pública y la persona privada, y sobre todo, la valentía de aceptar la propia historia sin miedo. Bardot no se despidió del mundo. Se reencontró con él desde una verdad más íntima, más humana y más luminosa que cualquier papel que haya interpretado en pantalla. Y quizás, esa sea la lección más poderosa. Incluso los íconos más grandes necesitan una noche para mirarse al espejo y por primera vez en mucho tiempo, sentirse en paz consigo mismos. Si te ha emocionado esta historia y deseas seguir descubriendo relatos profundos, conmovedores y exclusivos sobre las figuras más fascinantes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Déjanos un comentario. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y revelando las verdades ocultas de detrás de las celebridades que han marcado generaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.